Ok, vamos a orar antes de empezar la clase de este día. Señor Jesús, yo te doy gracias porque me permites estar en este lugar para alabarte, para glorificarte y para aprender de ti. Habla mi vida en esta tarde, todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok. La vez pasada yo les di la clase y les di un tema. Creo que Sofía no estaba aquí. Ustedes dos sí estaban aquí. Vamos a ver si se acuerdan del tema de la vez pasada. Hablamos de un niño. Jesús. De Jesús. ¿Y qué? ¿Y qué pasaba con Jesús? Y se fue a predicar durante... No. No estaba... Si hablamos de Jesús, ¿verdad? Cuando estaba grande o cuando estaba chiquito. Chiquito. ¿Bebé o de 3 años? Niño. Estaba en la panza, ¿verdad? Hablamos del nacimiento de Jesús. ¿Se acuerdan que ese fue el tema? El nacimiento de Jesús. Hablamos de que Dios pues concibió en María, ¿verdad? Lo concibió y escogió a María para que ella fuera la madre de Jesús. ¿Hoy sí o no? Ok, quiero que nos vayamos a Lucas. Antes de leer el texto base, quiero que nos vayamos para recordar un poco de la clase pasada. Busquen Lucas capítulo 1, está en los primeros libros, en los últimos libros. Lucas, en los últimos. Ya. Ok, ¿ya la hallaron? Lucas Ok. 1. Yo no soy maestra. Ok, quiero que en el capítulo 1 se vayan al versículo 36 de ahí mismo. Ya. Número 36. Ya. Por eso Pues, se llama San Lucas. Ahorita quiero que ¿Lo puedo leer que yo? veamos Lucas. El tema ya se lo voy a dar. ¿Puedo leer yo? Lucas 1:36 le dije. Ya, sí. 31, 35, por aquí está. 36. Aquí, ok. ¿Ya lo tienen? Quiero que lo leamos. Dice Lucas capítulo 1, versículo 36. Yo lo voy a leer y quiero que lo sigan. ¿Lo halló? I need to find my next page. Lucas 1:36. Lucas 1:36. Ok, Lucas. El tema de hoy va a ser la predicación de Juan el Bautista. La predicación de Juan el Bautista. 1:36. La predicación, pero ahorita solo pongan el tema, ¿ok? La predicación de Juan el Bautista. Ese es el tema de este día. Pero quiero que leamos un texto de los cuales leímos la vez pasada cuando hablamos del nacimiento de Jesús. ¿Ya lo tienen? Ok, dice: He aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha conocido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Y dice, porque no hay nada imposible para Dios.
Elizabeth era pariente ¿de quién? María. De María. Ella estaba embarazada y tenía 6 meses de embarazo. Cuando el ángel llegó donde María, el ángel le comentó eso a María de su pariente. Entonces, ese bebé que tenía Elizabeth en su vientre era Juan el Bautista. Era primo de Jesús. Él iba a ser un año, casi un año, 5 meses mayor que Jesús. Hoy vamos a ver cuál era el propósito de que también naciera Juan el Bautista. Vamos a leer primero, ¿ok? Después vamos a hacer con la clase. Hoy quiero que vayan a Mateo, capítulo 3, que esta va a ser ya la clase de este día. Mateo, capítulo 3. Allí mismo, nada más que más atrás, Mateo está antes que Lucas. Antes que Lucas, eso. Ajá, más. Mateo, capítulo 3. Y vamos a leer del 1 al 12. Capítulo 3. Capítulo 3. ¿Vaya? Mateo es. ¿Por qué me salían bien dos? Estaban pegados. Ok, hoy vamos a leer, esta ya es la historia de la clase de hoy. ¿Quién era Elizabeth? Una pariente de María. Era una pariente de María. Estaba embarazada Elizabeth y ella era estéril, pero Dios le permitió ser madre. Y fue la mamá de Juan el Bautista, y dijimos que Juan el Bautista era primo de Jesús. Ok, vamos a leer, lo voy a leer yo porque queremos avanzar rápido, pero quiero que ustedes me acompañen, ¿verdad, Jara? Ok, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el Desierto. ¿De dónde? De De Judea, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel a quien habló el profeta Isaías. cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, y enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de Pelo ¿de qué? de camello. De camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Vamos en el versículo 4. Y su comida era langosta y miel ¿cuál? Silvestre. Miel silvestre. Y salía a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta y la raíz de los árboles, por tanto todo el árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él Os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. ¿Qué más? Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Fíjense que ahí hay dos textos que
que son bien clave de la clase de hoy. Cuando el propósito de Jesús, de él nacer era, si ustedes se recuerdan el texto que nos memorizamos, era que Jesús vino para salvar y perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Para salvarnos y perdonar nuestros pecados. Pero también en ese momento nace Juan el Bautista. Y él iba a ser un hombre el cual iba a abrir el camino para cuando Dios dijera, hoy es tiempo, Jesús, en que te voy a usar. Han ido a caminatas, ¿verdad? ¿Ya han ido a caminatas? ¿A campamentos ya has ido? ¿Tú ya has ido a campamentos? Sí. Y se han fijado que en los lugares, así como en las montañas, hay caminos ya hechos. Entonces uno dice, oh, por aquí se puede ir también. Y ya uno de curioso se va por ese camino. Y entonces, alguien hizo ese camino para que otros pasaran por ese camino. No crean que así de la nada se hizo el camino. No, ¿verdad? Antes de hacer ese camino, había maleza. Entonces, para que esa maleza se fuera aplastando y formara el camino, tuvo que haber pasado alguien. Y dijo alguien, vea que alguien ha pasado. Y pasó una segunda persona. Y pasaron otras. Y así sucesivamente hasta que el camino se formó. Ahora vayámonos a Juan el Bautista. Ese iba a ser el trabajo de Juan el Bautista. Hacer un camino espiritual. ¿Me están entendiendo la clase? Ajá. ¿Qué entienden de lo poco que les acabo de decir ahorita? Ajá, Jaro. No, Dios está usando a Juan para que se salvaran muchas personas. Para que se salvaran muchas personas. Y estaba hablando de un Mesías. Él ya hablaba. Si ustedes pusieron atención en lo que leímos, dice que venía alguien atrás de él. Si gustan lo vemos. Lo vamos a buscar. Dice, en el 11, dice, yo a la verdad, dice, los bautizo en agua, dice, para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, ahí está, el que viene tras de mí, venía alguien atrás de Juan el Bautista. ¿Quién creen ustedes que era? Jesús. Era Jesús. Yo cuando leía esta historia, dice de que Juan el Bautista, él era muy sencillo. Él no andaba bien vestido, él no se ponía las grandes ropas para que la gente se picara y lo escuchara. Dice aquí que se vestía con piel ¿de qué? De camello. De camello. ¿Y qué comía? Miel, ¿qué más? Silvestre. Miel silvestre, ¿qué más? Langostas. Él era una persona muy humilde, muy sencillo. Y dice allí que no se iba a predicar a las aldeas, ¿verdad? Ni a las provincias, ni a la sinagoga. La sinagoga era como el templo, era el templo de antes. ¿A dónde se iba él a predicar? Al desierto. Allí dice que se iba a predicar al desierto de Judea. Él no buscaba un lugar, aquí hay una sombrita, aquí me voy a poner debajo de la sombra para predicar. Él no le importaba, lo que él quería era hablarle a las personas de que venía un Salvador para todo el mundo. Él les decía, él era un hombre que hablaba la verdad. Les decía, arrepentidos de sus pecados. Dice que los filisteos, que los saduceos los seguían y también les decía les decía arrepentidos. Quiero ver cómo, decía generación de víboras, porque estas personas andaban detrás de él, pero ellos no solo por escuchar, sino porque querían hallar algún error en él
para poderlo acusar. Ese era el objetivo de los fariseos y de los saduceos. Satanás los estaba usando para ver de qué manera avergonzaba a los hijos de Dios. Y en este caso, Satanás lo que quería era avergonzar a Juan el Bautista. Pero si ustedes ven, el Espíritu de Dios estaba sobre Juan el Bautista. Él no hablaba solo por hablar. Él estaba ungido del Espíritu Santo. Dios le había dado la autoridad. Dios le había dado la palabra y él podía abrir su boca. Y yo me imagino que cuando él empezaba a hablar de Dios, me imagino que el Espíritu Santo ponía palabras en su boca y empezaba a evangelizar a aquella multitud. Tanto era la autoridad que Juan el Bautista tenía, que a la gente no le importaba llegar donde él estaba. ¿Dónde dice la palabra que estaba? Era en un desierto. Imagínense el calor que ha estado haciendo estos días. ¿Verdad que es un calor insoportable? Que uno tiene que estar con aire acondicionado. Me imagino que el calor del desierto es más fuerte. Y allí predicando Juan el Bautista, la gente estaba impactada de lo que él hablaba. Y ellas querían oír más. Ellas querían conocer del Dios que él estaba hablando. Y a ellos no les importaba pasar el calor con Juan el Bautista. Y dice que muchos creyeron. ¿Y qué pasó con ellos? Se salvaron. Pero ¿qué pasó? Ahí lo leímos. Fueron bautizados. Eran bautizados. Juan el Bautista los bautizaba en las aguas. Pero él les decía, viene otro. ¿Y qué pasaba? ¿Cómo los iba a bautizar el otro, Said? Con el Espíritu Santo. Ese era Jesús. No sé si ustedes han oído la historia, o yo creo que sí, cuando Jesús le dice a sus discípulos que tiene que ir al cielo, ¿verdad? Y que un día él va a regresar. Pero le dice que vayan a un lugar y que allí ellos van a recibir el Espíritu Santo. Y así dice la palabra. Dice que fueron bautizados. Dice que muchos hablaron en lenguas. Miren, cuando una persona no tiene el respaldo de Dios, difícilmente puede convencer a otros de la salvación. Una persona tiene que orar, tiene que pedirle al Señor que le dé el respaldo para hablar de su palabra, porque no es uno el que habla, sino que es el Espíritu Santo por medio de uno que nos manda a hablarle a los demás de la salvación. La predicación de Juan el Bautista, era ese propósito. Uno, que ellos se arrepintieran de sus pecados. Dos, anunciarles que detrás de él venía un poderoso, más poderoso que él. Y que éste les iba a dar la autoridad para echar libre a todo demonio, les iba a dar la autoridad para hablar el evangelio. Esa era la misión de Juan el Bautista, abrir el camino. Y más adelante creo que les van a hablar de esto, cuando ya Jesús llega a donde está Juan el Bautista y pide a Jesús que él lo bautice, ¿verdad? Pero el tema de hoy es sobre la predicación. Así como Juan el Bautista tenía una misión, Dios nos da una misión a ustedes y a mí. Y la misión de nosotros es también predicar el evangelio, hablarle a los demás de la salvación, que hay un Dios que vive, que hay un Dios que tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Dios les ha dado a ustedes la misión de evangelizar a sus compañeritos. Dios no puso edad. Dios usó a niños, a jóvenes, adultos y ancianos. Usted y yo estamos en esta tierra con el único propósito de alabar a Dios y de predicar el evangelio. Esa es la misión de usted, de hablarle a sus compañeras, cuando ellas están haciendo algo incorrecto, decirles, no, eso no le agrada a Dios. Decirles que hay un infierno.
Hay un infierno donde aquel que no le ha dado su vida a Dios, cuando muera, va a ir al infierno. Está escrito que un día va a venir Jesús por nosotros. Y aquellos que nos hayamos escrito en el libro de la vida, dice que vamos a ser levantados. Pero el que no se haya escrito en el libro de la vida será condenado. Cada día que Dios nos da de vida es por misericordia. Dios les da la oportunidad a ustedes cada día de reflexionar y ver en qué se está fallando y ponernos a tiempo con Dios. Aparte de eso, nos da la oportunidad cada día de hablarle a alguien de su salvación. La misión de nosotros no es pequeña, es grande. Ustedes pueden decir, no, es que me da pena. Pídanle a Dios. Pídanle a Dios allí en oración. No les digo que hagan una hora, pero que oren y le digan al Señor, Señor, yo quiero hablarte, pero yo tengo miedo, a mí me da pena, siento que se van a reír de mí. Yo quiero que tú me uses. Y así como Dios usó a Juan el Bautista, también lo va a usar. ¿Ok? Así que el texto de hoy que vamos a aprender está en el mismo libro de Mateo 3. Y dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo es?